Buenos días a todos aquí en Estados Unidos, buenas tardes a los que estáis en España y bienvenidos a nuestra tercera mesa redonda virtual como parte de la serie de seminarios enfocados a aprender sobre los contratos de reincorporación y las oportunidades para investigadores españoles que se encuentran en el extranjero. Y bueno, como sabéis, estas mesas redondas han tenido lugar a lo largo del mes de mayo. Estas sesiones están organizadas por el Comité de Desarrollo Profesional de CUSA y financiadas por la Comunidad de Madrid. Y bueno, sin más demora, me gustaría presentaros. Es un gran placer tener aquí a dos grandes panelistas, los doctores Tomás Cerdo Ráez y la doctora Patricia Ruiz Limón. Ambos son beneficiarios, en este caso, de ayudas de reincorporación Sara Borrell, y van a compartir con nosotros hoy pues, sus perspectivas y experiencias en torno a estos contratos. Ellos además son beneficiarios de estas ayudas en diferentes áreas de investigación, con un poquito de correlación nos contarán hoy. Y además consiguieron estas ayudas también en diferentes convocatorias, así que yo creo que este panel va a ser muy enriquecedor para conocer de primera mano y especialmente a aquellos que tienen intención de volver al sistema de ciencia español. Podemos comenzar de la misma manera en la que hemos estructurado las sesiones anteriores, en la que los primeros 30 minutos Tomás y Patricia nos van a contar un poquito su trayectoria científica y también digamos, pues su experiencia con la solicitud de la Sara Borrell, cuáles son pues, los puntos positivos y negativos de tener este tipo de contrato, cuáles son, digamos, los principales desafíos y dificultades, si empezarais de nuevo la solicitud, qué haríais de manera diferente, consejos que puedan ser de utilidad para los que quieran solicitarla, y también, si queréis, por supuesto, compartir pues, las críticas que recibisteis, porque al fin y al cabo, pues seguro que hay muchos puntos en común que la gente puede tomar de esto y elaborar sus solicitudes. Y ya para terminar, recordatorio que esta sesión está siendo grabada y que será pues una resource para ECUSA y para aquellos miembros que en el día de hoy no han podido conectarse. Tomás, si quieres empezamos contigo. Vale. Pues, buenos días. Mi trayectoria empezó sobre todo en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Córdoba, cuando estaba en tercero de carrera, ya que me metí de alumno interno y estuve hasta quinto, estuve lo que es tercero, cuarto, hasta cuarto, como alumno interno ahí. Después pasé a enfermedades autoinmunes del Instituto de Biomedicina de Córdoba, el INIBI, y allí hice el máster con ellos y ya después conseguí una FPI en Granada, pude hacer la tesis doctoral allí, terminé la tesis, hice 1 año y medio de postdoctoral allí y en total son 6 años que estuve en Granada, y tras eso conseguí una ayuda FEGIN, que es de formación en gestión dentro del Instituto de Salud Escolar Tercero, que es una de las ayudas que ellos proporcionan, ¿no? Y estuve durante 2 años, eran 3 años, y estuve 2 años allí, trabajando en el ámbito económico, en la parte económica de todos los proyectos que gestiona el Instituto de Salud Escolar Tercero. Y tras esos 2 años, al ver que me quedaba 1 año más para pedir la Sara Borrell, para tener el tope, ¿no? Que puedes pedirla, porque son 5 años desde que termina la tesis hasta que puedes el tope como para poder pedirla. Pues contacté con mi antigua jefa, la de Córdoba, la del máster, con la que hice el máster, y ella me dijo que estaba libre, porque claro, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando vaya a buscar un jefe de grupo, ese jefe de grupo no puede tener una Sara Borrell en el momento, porque solo te permiten una por lo que es por grupo. Igual que por centro, solo permiten 5, creo que eran. Si no, corrígeme, Patricia. Hasta 5 creo que son, ¿no? De Sí, tope. sí, son institutos, Biosanitario. sí, son institutos sí, asociados al Instituto de Salud Escolar Tercero, acreditados al Instituto de Salud Escolar Exactamente. Tercero. Sí. Se pueden solicitar 10, pero solo conceden 5. Exactamente. Y entonces me dijo que sí, que podía, y ya hablé con mi centro. Mi jefa tenía un proyecto en el que podía seguir una parte, ¿no? Abrir una vía.
Y entonces pues hablamos, competimos dentro del centro, como ha dicho Patricia, hasta 10, que son los que pueden pedirlo, y conseguí el año pasado, o sea, hace 2 años cuando me la concedieron y empecé el año pasado. Y ya después, el año pasado justo también, cuando empecé la Sara Borrell, pedí una beca que se llama MAES, que es una beca que te proporciona el Carlos III y que solo se puede pedir si tienes algún contrato dentro del Carlos III, ya sea o Sara Borrell o Miguel Servet. Y puedes pedirla para poder estar de estancia en el caso de Sara Borrell tiene hasta 1 año y en el caso de la Miguel Servet son 6 meses. Entonces yo la conseguí y estoy actualmente en la University College London, la cual empecé en febrero y estoy hasta el año que viene, durante 1 año de postdoctoral aquí. Y la verdad que lo que llevo de lo que es trayectoria de todas las becas, que ya he competido bastante a nivel de públicas, ¿no? Porque siempre he tenido que ser del ministerio, o ahora en el caso del Carlos III, incluso cuando estuve de gestión. El caso de lo que son las becas públicas de España está muy bien. Es una vía, ¿no? Que se aleja lógicamente de lo que son los contratos privados. Los contratos privados pueden ser a lo mejor más fáciles de adquirir en el caso de si conoces a alguien, pero en el caso de la pública tienes que competir con todo a nivel nacional, con todo el mundo, pero si la consigues, pues estás muy bien respaldado, los sueldos son bastante buenos, las condiciones también son muy buenas, y el único pero, por así decirlo, sería que la estabilidad es muy difícil de alcanzar, ya que la estabilidad solo la puedes alcanzar en el caso de si consigues una Ramón y Cajal o si consigues una Miguel Servet, que actualmente lo quieren poner como estabilidad, pero todavía no se sabe, porque eso lo estipularon hace 2 años, cosas así, o 1 año y pico, y hasta que no terminen los 5 años, desde que en ese año consiguió el investigador que lo consiguiese, la Miguel Servet, hasta que pasen los 5 años no se sabe qué es lo que va a ocurrir. En teoría se supone que los centros, los institutos biosanitarios se encargarán de estabilizar a esa persona, pero no se sabe. Entonces, ahora mismo las vías son o la clínica, que sería más la del Carlos III, que es más hospitalaria, que es el Miguel Servet, Sara Borrell, Miguel Servet, o la universitaria, que es Juan de la Cierva, Ramón y Cajal. Son como las paralelas, ¿no? Una con otra. Entonces, ahora mismo Juan de la Cierva y Sara Borrell son como el puente a conseguir lo que es Miguel Servet y Ramón y Cajal. Entonces, claro, pues, y además decir que los estándares, ¿no?, de evaluación han cambiado y hasta el año pasado había un tipo de estándar distinto y ahora, que por cierto hay que tener en cuenta todos los que quieran pedirla, todos los años hay que leerse muy bien la convocatoria porque no es siempre la misma, siempre va cambiando algo. Entonces, donde a lo mejor antes te permitían 10 reviews, ahora solo te permiten 3, o donde antes te permitían estar de primero solo en 2 y el resto de coautos de intermedio, ahora solo te estipulan que a lo mejor pues, que tienes que tener un mínimo de 5 de primero, va cambiando. Entonces, pues eso. Y no sé, ¿qué más? A mí preguntarme cosillas si tenéis Qué alguna bien. duda. No, esto es súper útil. Muchas gracias. Creo que podemos darle la palabra a Patricia y Sí, ahora sí, ya continuamos con la perfecto. mesa redonda y con las preguntas. Gracias, Tomás. De nada. Bueno, buenos días. Bueno, yo realicé la tesis en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, en el IMIBIC, y tras realizar la tesis me movía al Instituto de Biomedicina, al Instituto de Biomedicina de Málaga, puesto que, bueno, pues aquí en España, como lo sabéis, una vez que terminas la tesis, para poder realizar el postdoctorado te tienes que mover de institución. Entonces yo me movía aquí a IBIMA, a Málaga, con una Juan de la Cierva. Por aquel entonces era un Juan de la Cierva formación. Luego todo esto ha ido cambiando. Por aquel entonces era, pues eso, Juan de la Cierva formación, eran solo dos años. Y mientras hice el Juan de la Cierva formación, pues solicité una ayuda a José Castillejo al ministerio para poder realizar una estancia.
esa ayuda se solicita y como máximo son 6 meses como máximo se solicitan 6 meses para poder ir al extranjero. Entonces me fui durante 6 meses a Luxemburgo, al Instituto de Investigación de Luxemburgo, y estuve allí 6 meses, que luego además solicité una ayuda de movilidad de mi propio instituto, que son como máximo de 3 meses, con lo cual realicé al final en total 1 año, porque me pilló la pandemia y me tuve que quedar allí unos tiempos. Y bueno, cuando terminé la ayuda, la ayuda de la Juan de la Cierva formación, solicité la Sara Borrell, que es mi contrato actual, y bueno, pues me lo concedieron. Bueno, pues a ver que el Sara Borrell son 3 años de contrato. Sí que es verdad que cuando se solicita hay que tener muy en cuenta los últimos 5 años, es decir, siempre te van a evaluar tus últimos 5 años. Es decir, tus últimos 5 años, lo que hayas hecho en esos últimos 5 años, estancias, proyectos, congresos y sobre todo publicaciones. Y bueno, estando dentro del contexto de la Sara Borrell, solicité, al igual que Tomás, la ayuda de movilidad del Instituto de Salud Carlos III MAES, y me moví hacia Irlanda. De hecho, estuve todo el año pasado y regresé en finales de febrero. Estuve allí en el APC, Microbiome Ireland Corp. Y bueno, pues allí estuve. Y después pues también solicité, me quedó un poquito corta la estancia, y solicité otra vez la ayuda de movilidad de mi instituto por 3 meses. Y bueno, pues eso fue lo que, bueno, sí, esa ha sido hasta ahora pues un poco mi trayectoria. Muchas gracias, Patricia. Estabais comentando los dos un poco la importancia de las estancias de investigación fuera, ¿no? En el caso de Sí. Tomás ha sido 1 año, me parece, y en tu caso, Patricia, has comentado que hiciste 2, ¿no? Sí, he hecho ya al final, sí, tengo 2 años y 15 días. Es muy importante, sobre todo a la hora de solicitar los siguientes contratos, el Ramón y Cajal y el Miguel Servet. En el Miguel Servet no son tan estrictos con las estancias, es decir, es interesante e importante que hagas estancias, porque de hecho luego puntúa según el tiempo que hayas estado fuera y si has estado fuera o has hecho una estancia nacional, pero sí que es verdad que para el Ramón. Y una cosa puntilla ahí es que también la estancia la van a contar mucho y la van a valorar más si tiene una publicación con el grupo en el que va. En el caso de Miguel Servet eso cuenta mucho. O sea, puede ir a lo mejor 6 meses, pero si consigues después, en esos 6 meses, publicar un artículo de primer decir, te van a poner por encima de otro que a lo mejor ha estado 2 años y no ha publicado nada. Entonces, la productividad de esa estancia es muy valorable en el caso de Miguel Servet. Supongo que también en Ramón y Cajal, pero Ramón y Cajal va por otros derroteros y piden, no se lo piden directamente, pero hay un estándar que son 2 años de estancia. Sí. Bueno, sí. Sí, no, de hecho en el Ramón y Cajal te lo especifican, que necesitas tener 2 años de estancia mínima. Y entonces habéis comentado que la Sara Borrell son 3 años de contrato, y entonces hay un mínimo, por así decirlo, un máximo quizá para las estancias, o sea, mínimo tiempo en tu institución en la que te incorporas en España y un máximo permitido a la hora de las estancias. Yo recuerdo los que teníamos la FPU, pues era un máximo dentro de los 4 años, 9 meses fuera, ¿no? En este sentido, ¿hay una serie de criterios para las estancias? Y bueno, en la Sara Borrell como máximo te dejan 1 año. De hecho, la MA es como máximo en la Sara Borrell son mínimo 3 meses, creo. El mínimo Sí. no me acuerdo muy bien, pero como mínimo 3 Sí, meses, entonces. el máximo 1 año. Máximo. Pero una preguntilla, una cosa, creo que en las bases como tal, cuando yo los vi de Ramón y Cajal, no se especifica 2 años, se especifica estancia. Pero no hay un punto que ponga 2 años justo. Creo. Sí, eso es lo No, que. Bueno, yo es que este año he solicitado ya el Ramón y ya no sé Cajal este año cómo es, pero no sé si lo pone, si nos puede. Porque yo todavía no he llegado a ese punto. Todavía no he llegado a se me queda un añito. La verdad es que no recuerdo bien ahora las bases y demás, pero es cierto que
Es No sé que yo lo si... estuve A ver, mirando hace un año y hace un año no lo ponía como tal, 2 años no lo pone. Es como algo que la cultura popular lo tiene asumido. De hecho, yo conozco a una investigadora que ha conseguido la Ramón y Cajal con 1 año y medio, 1 año y 3 meses, porque claro, consiguió un Nature y entonces suma mucho y te pones por delante de todo. Entonces creo que no es... el estándar es que tengas 2 años, pero no es obligatorio como tal. Yo creo que es más sobre todo que tengas estancias. Incluso además no lo llegan a poner ni internacionales. Creo que pone solo estancias. Y una cuestión que además salió también en la anterior mesa redonda y me gustaría escuchar un poco vuestra perspectiva. Digamos que la Sara Borrell, pues claro, como es un contrato de 3 años, es limitado, ¿no? Y es un puente, ¿no? Para acceder después, digamos, a una Miguel Servet o a una Ramón y Cajal. En la mesa redonda que tuvimos hace un par de semanas hablábamos de que quizá la Sara Borrell conecta mejor con la ayuda Miguel Servet, Sí. ¿no? Porque es más la vía clínica y digamos que la Juan de la Cierva iría por la vía Cajal, ¿no? Sé que en este caso, Patricia, tú has solicitado la Cajal. Cuéntanos un poquito, ¿la has solicitado en esta convocatoria o cuéntanos un poquito qué piensas también? Bueno, los dos, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Creéis que tenéis menos opciones por ser Sara Borrell que el que ha hecho, No. por ejemplo, un Juan de la Cierva? bueno, en mi caso la verdad es que como tengo los dos, o sea, tengo el, tengo el Juan de la Cierva y el Sara Borrell, pero no tiene nada que ver. Al final lo que te vale, bueno, al final ambos, tanto el Juan de la Cierva como el Sara Borrell, son contratos competitivos a nivel nacional, Claro. con lo cual el hecho de solamente ponerlos ya te están valorando ese esfuerzo. Y luego, sobre todo, es importante las publicaciones, la movilidad y el liderazgo. Es muy importante el liderazgo. Esa es otra cosa bastante interesante a destacar, es decir, durante los 3 años de Sara Borrell se debe de conseguir también el punto de, ya no solamente el punto de porque al final las ayudas se estructuran en el número de artículos que tienes, la internacionalización, que es esto que estamos hablando, no solamente de que te vayas fuera a hacer unas estancias, sino también las colaboraciones que consigas hacer con grupos en el extranjero, si estás también introducido en algún tipo de grupo de networking, como son los COS europeos, eso también punta como internacionalización. Pero otro punto importante es el liderazgo. Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, durante esos 3 años de Sara Borrell es importante pues, dirigir trabajos fin de grado, dirigir trabajos fin de máster. Bueno, y ya si consigues dirigir alguna tesis, pues sería mejor que mejor. Y bueno, y ya también si consigues conseguir financiación para algún tipo de proyecto que tú puedas ser IP, investigador principal, pues eso también se puntúa muchísimo para luego poder conseguir el Miguel Servet y el Ramón y Cajal. Porque recordemos que al final el trayecto este que se realiza entre Juan de la Cierva y Sara Borrell es el trayecto o es el camino para conseguir el Ramón y Cajal y el Miguel Servet, que son luego los contratos que te van a permitir la estabilización. Entonces, pues... En vuestro caso, bueno, sé que en tu caso, Patricia, tú estás ya como finalizando la Sara Borrell y Tomás está en otra convocatoria más comenzando, pero ¿por qué? Es decir, has comentado que has solicitado la Ramón y Cajal, ¿has solicitado también la Miguel Servet? Sí. También, vale, sí. Y mi pregunta de oro, si te concedieran las dos, ¿cuál elegirías y por qué? Pues a día de hoy es la gran duda que tengo yo también. O sea, hasta que no me encontrara en la situación no sabría qué elegir. Es que a día de hoy muchísima gente me lo pregunta porque, claro, como he echado los dos, y yo digo, por favor, que alguna no me la den. O sea, porque entonces me voy a encontrar en la tesitura de que no sé qué voy a hacer, la verdad. No sé qué voy a hacer. También es que no sé qué voy a hacer. Porque sí que es verdad que con la Ramón y Cajal, bueno, pues consigues estabilización a través de la universidad, pero también es importante que se abra ¿cómo se llama? O sea, que haya un puesto en la universidad. Es que si no, no puedes optar a... Una plaza libre. Optar a una plaza, que haya una plaza libre. Si no hay una plaza libre, no consigues estabilizarte como tal.
Entonces eso también es importante. Y es curioso también decir que la Ramón y Cajal tú la pides, pero no es necesario que contactes con un grupo o con un departamento, porque tú la puedes pedir y luego si te la dan a nivel nacional, las universidades te van a contactar para poder captarte y que te quedes en su universidad, por lo cual si tú quieres lo que es una plaza específica, es complicado, pero si te da igual irte a cualquier sitio, va a ser más fácil tener una plaza. Porque va a haber departamentos de otras ciudades o incluso de tu propia ciudad que contacten contigo para ofrecerte esa plaza. Entonces, esa ya depende de las condiciones personales que cada uno tenga. Claro, y una cuestión es, ¿la Ramón y Cajal va un poco por convenio con un departamento universitario y la Miguel Servet es por hospital o realmente esto es flexible también? Es decir, si por ejemplo un investigador quisiera solicitar la Cajal, pero lo quisiera hacer por IBIMA, creo que me habéis comentado el instituto, ¿no? Si quisiera hacerlo por IBIMA, ¿podría ser IBIMA una institución al no ser como tal academia, porque no es un departamento, es más bien un instituto de biomedicina, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi caso, si yo no encontrara, por ejemplo, me quisiera quedar con la Ramón y Cajal y no encuentro ningún departamento que abra plaza y no consiguiera el Miguel Servet, me podría coger IBIMA, es decir, cogerían el dinero y me lo irían dando, vamos. Sí. Pero eso sería muy extraño, porque lo normal es que cualquiera te oferte una plaza que al final va a tener. O sea, cualquier departamento que sea a nivel nacional, de hecho te favorecería, porque no es lo mismo quedarte en Málaga, si tú estás en Málaga, en IBIMA, que te digan en Madrid, la Complutense, una plaza, por lo cual va a tener estabilidad en Madrid. Es decir, ahí tienes también ese juego, ¿no? Que con el caso de Miguel Servet no es igual. No. Claro, Y, en el caso de mi caso te quedas en el centro. Claro, en el Miguel Servet tú te quedas en el centro con el que lo pides, sin embargo, en Ramón y Cajal tienes esa facilidad de que puedes moverte tanto en centros biosanitarios como en departamentos y además a nivel nacional, no es fijo a un solo departamento. Y la Sara Borrell en ese sentido funciona como la Servet, tienes que tener ya tu centro apalabrado Sí. desde primera hora, no es Sí. como la Ramón y Cajal, ¿no? No. Ujú. Bueno, de hecho, tú tuviste la Juan de la Cierva, que es la paralela a Sara Borrell, y en Juan de la Cierva también tienes que tener el centro, ¿no? Sí, porque de hecho, normalmente en las ayudas estas, en los Juan de la Cierva y en los Sara Borrell, es que vas asociado a un proyecto y a un Exacto. tutor. Exacto. Entonces, eso lo tienes que tener ya desde el inicio. Es decir, tú te tienes que poner en contacto con el centro que a ti te interese y demás, y que esa persona ese IP tenga disponibilidad para aceptarte o no, porque como bien ha dicho Tomás, un IP que tiene un Sara Borrell no puede acoger otro Sara Borrell, a no ser que se encuentre ya ese Sara Borrell en el último año, que entonces sí podría solicitar otro Sara Borrell. Claro, porque tú pides el Sara Borrell y hasta el año siguiente no te incorporas, por eso no colapsa, no va al mismo tiempo. Terminaría uno y empezarías el siguiente. Claro. Una cuestión también que suele surgir mucho es qué ocurre con esos investigadores que, por ejemplo, tienen, digamos, experiencia por poner un ejemplo, ¿no? Biología celular en enfermedades autoinmunes y quieren transicionar a un instituto en particular, pero van a continuar haciendo biología celular, pero en otro área. ¿Es esto un punto en contra para solicitar estas ayudas? Sí. Ahí puedo hablar yo, porque yo, por ejemplo, mi tesis y todo lo que a mi expertise fue en microbiota intestinal de niños, o sea, en la rama pediátrica y neurodesarrollo. Y sin embargo, Sara Borrell la pedí en enfermedades autoinmunes e inflamatorias crónicas, con lo cual es totalmente distinto. Y en este caso, lo que hay Sara Borrell y Juan de la Cierva no te exige que tu temática se adapte. Pero sin embargo, en las nuevas bases que han puesto ahora, en el caso de Sara Borrell no lo sé porque no la he visto, pero en el caso de Miguel Servet, te indica que la temática que tú presentes en cuanto a tus papers tienen que estar relacionadas con el proyecto que tú vayas a presentar. Entonces, pues claro, en Sara Borrell no ocurriría, pero o no lo ocurría hasta ahora, ya no lo sé a partir de ahora, porque como cada año cambian las bases, este año ha cambiado todo totalmente.
Entonces habría que mirarse, eso es una cosa, un consejo que doy es que todos los años miréis muy bien todas las bases. Aunque parezcan iguales del año anterior, siempre mira, porque hay algún punto que normalmente suele cambiar. ¿Hay alguna herramienta más allá de lo que es la información que viene en la convocatoria que a vosotros os sirvió de utilidad para llevar a cabo un poco la solicitud? No. Y Rellenar la memoria y porque tiene el template, lo tiene en la página web de LICI y es rellenarla y ya está. Y que el gestor de tu centro lo suba, que lo firme el gerente y ya está. No hay nada más no hay nada más, distinto, es ¿no? decir, el gestor de la institución no va digamos, dar ningún feedback que pueda ser valioso en cuanto a lo que es la solicitud, No, simplemente no hay. no. Sé que para, por ejemplo, la Marie Curie, en algunas instituciones, me consta en la Universidad de Granada, sí que existía un comité que te un poco facilitaba un poco, ¿no? El proceso, porque es más tedioso, pero veo que en este caso no es. No. Es simplemente eso, rellenar la memoria, ¿no, Patri? Y ya después que lo suba el gestor y lo firme el gerente. Porque eso es muy importante. Si no lo firma el gerente, no se queda presentada aunque esté subida, no se queda presentada. O sea, va a tener muy en cuenta. Y bueno, ¿cuándo se solicitan estas ayudas? Porque es verdad que con todas las mesas redondas que hemos tenido y la cantidad de convocatorias, la gente está muy perdida, entonces estaría muy bien si nos lo podéis refrescar un poco. Pues si no, a ver, si no varían, normalmente lo que son las ayudas del Ministerio, que es Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, se suelen abrir las convocatorias en diciembre, se abren en diciembre y se solicitan a lo largo del mes de enero. Y el Instituto de Salud de Carlos III normalmente abre a finales de enero más o menos para solicitar entre febrero y marzo. Pero este año ha habido ahí un baile de fechas y, por ejemplo, hemos cerrado las convocatorias a mediados finales de abril. Claro. Pero todo esto ha sido debido a un cambio en el tipo de evaluación, debido a lo que ha comentado Tomás, que ya no se evalúa tan, por lo menos en el Instituto de Salud Carlos III, ya no se evalúa tan objetivamente, sino que hay un punto ya más subjetivo que le ofrece pues estos principios DORA que están sonando ahora últimamente y que van más en reflejo de ya no es, por ejemplo, si tu artículo está en un D1, en un Q1, vale tanto punto. Ya no es eso, ya es la posición en la que vaya el autor, la relevancia que tenga ese artículo, es decir, si ese artículo ha dado lugar a algún ensayo clínico, alguna patente, pues eso va a valer más. La coherencia que tenga con tu trayectoria, ese tipo de evaluación. Y por eso este año han salido más tarde las convocatorias del Instituto de Salud Carlos III. Pero más o menos así. En diciembre se suelen abrir las del Ministerio para rellenar en enero y a mediados de enero se suele cerrar, mediados de enero, finales de enero. Y luego en febrero se suele abrir el Instituto de Salud Carlos III para rellenar a lo largo del mes. Más o menos. De acuerdo. Y para el tema de las becas de estancias que van implícitas dentro de vuestros contratos, ¿la puedes solicitar cuando ha pasado un cierto tiempo o se puede hacer desde primera hora? Hay como un criterio también allí. Sí, la MAE la tienes que pedir en el segundo, o sea, la puedes pedir en el primer año, nada más entrar, pero para disfrutarla en el segundo año. O en el segundo año y la disfruta en el tercero. No la puedes, tú no puedes pedirla a la misma vez que Sara Borrell y empezar directamente en la estancia, en el primer año. La estancia tiene que ser siempre o el segundo o el tercer año. En mi caso es el segundo año, en el de Patri también fue el segundo o el tercero. Lo solicité en el segundo y disfruté la estancia en el tercer año. Y yo al revés, lo solicité nada más de entrar y me fui en el segundo, que es en el que estoy ahora mismo. Y con la nueva ley de ciencia, es decir, han mejorado las condiciones en cuanto al cupo, es decir, el número de becas o contratos que se están concediendo a nivel de Sara Borrell o Miguel Servet y también de estancias, o ha mejorado, no sé, esto es algo que desconozco totalmente, pero vosotros recibís un dinero para investigación aparte de vuestro salario, como el caso de otras ayudas, o en este caso se considera, es decir, vuestra ayuda se considera más como una transición postdoctoral, digamos, ¿no? No es
todavía exacto, como una tipo de contrato más de investigador principal como puede ser claro. Cajal o Servet, ¿no? Que creo que, bueno, me consta, ¿no? Por las Mm, otras conversaciones que hemos tenido con los panelistas que reciben un colchón económico para poder llevar a cabo su mm, investigación. Es decir, en este caso, vosotros dependéis de vuestro investigador principal, también exactamente. para proyectos y Sí. financiación. Ajá, Sí, en ya. este caso, si tú lo solicitas con tu tutor, ¿no? Que sería el investigador principal, y tú estás trabajando dentro del proyecto de él, de tu investigador principal. Tú a ver, durante el Sara Borrell, tú lógicamente puedes pedir otra ayuda distinta y creo que te pueden solicitar, si los consigues algún proyecto o alguna historia de estas, puedes desarrollarla. Pero no, la Sara Borrell como tal no te da dinero para desarrollar ninguna investigación. Tú trabajas dentro de la línea del investigador principal. ¿Qué ocurre? O bueno, me gustaría que me dierais vuestra perspectiva un poco. ¿Dentro de la Sara Borrell os van a evaluar al grupo en el que os incorporáis o es Ah, simplemente os evalúan vuestro currículum? ¿Qué ocurre si os queréis incorporar en un grupo que no ha conseguido recientemente mm, un proyecto de la Carlos III o del Ministerio? ¿Es esto un punto a lo mejor mm, para las personas que están en la llamada a tener en cuenta para decidir qué instituto eligen para su incorporación? mm. Sí, bueno, habla Tomás. No, yo, ¿Quieres hablar? sí, como quieras, habla tú este punto. Sí, sí, bueno, mira, de hecho, la Sara Borrell se divide en tres estados para valorar, ¿no? En 50 puntos te evalúan a ti, en 15 puntos te evalúan el proyecto al que te vas a incorporar y 35 puntos a tu tutor. Mm, Con lo cual, no es un baremo solamente que caiga sobre ti, sino que tienes que tener también un proyecto que sea potente, más o menos potente, y que tu tutor sea potente. Si no, te pueden echar para atrás perfectamente el Sara Borrell. De hecho, no solo eso, sino que en el apartado del tutor, si no consigue un mínimo de puntos, directamente no te suman el resto y te dan cero. Entonces, tiene que llegar a un mínimo de puntos que lo pone la convocatoria. Entonces, es muy importante que cuando se vaya a buscar a un IP, que ese IP tenga Q1, que no sean Q2, que tenga proyectos, que esté en los últimos 5 años en movimiento, que no haya sido de vivir de las rentas de otros años. Es importante que se mire todo eso, porque más que nada, si no llega al mínimo, es que no te suma tus puntos, o sea, directamente tienes cero en esos puntos. Entonces, es una pena. Claro, y Es me el imagino, 50%. sí, Es decir, si de 35 puntos tu tutor no consigue Exactamente. el 50%, te dan un 0. claro, Mm, esto es una limitación muy grande porque sí. estabais comentando que ahora en estas convocatorias que comienzan, ¿no? De aquí en adelante, Mm, el tema de cambiar, por ejemplo, un poco de área de investigación puede mm, verse como algo no muy positivo. Entonces, eso al final es una limitación porque aquellos investigadores que se quieran incorporar en ciudades donde hay instituciones más mm, pequeñas, en las que, por ejemplo, digamos, te dedicas al estudio de las enfermedades neurodegenerativas y resulta que el grupo que hay no es fuerte, ¿no? O no tiene proyectos, bueno, en vigor y demás. Entonces, ¿qué haces, no? Porque por mucho que seas un investigador brillante en el extranjero y vengas con un currículum muy mm. grande, casi un 50% de esta evaluación va a ser de tu supervisor y el grupo donde te incorpores, ¿no? Esto es un problema importante. Sí, bueno, pero vamos, no pasa nada, pues se intenta. Yo, a ver, es que a mí me pasó. Es decir, yo terminada la tesis solicité un Sara Borrell y no me lo concedieron debido a debido a que a la persona con la que lo solicité pues no llegaba bueno, no tenía suficientes puntos y al final pues me quedé fuera. Entonces, bueno, pues luego solicité la Juan de la Cierva y luego hice un cambio bueno, con la persona con el tutor con el que solicité el Juan de la Cierva, que por aquel entonces estaba ocupado con un Sara Borrell, pues yo hice el Juan de la Cierva y cuando él ya se liberó, ya solicité el Sara Borrell y ya me lo dieron. O sea, que no Pero hay problema, claro, que bueno que... pero Patri, eso era en nuestra convocatoria. El problema era la nueva convocatoria, que es que yo no me he leído la nueva convocatoria para Sara Borrell, pero no sé si en Miguel Servet sí sé que tiene que estar relacionado con el proyecto que pida. Ahora ya no sé si tiene que estar relacionado con el IP con el que vaya ahí. Y eso ya no lo sé. Eso habría que mirar la Pero convocatoria. ya ten en cuenta, pero de todos modos, es que ten en cuenta que cuando tú lees la tesis, tú no te puedes quedar en el mismo centro. Claro. Entonces,
es que tienes que cambiar de área, más o menos, tienes que cambiar más o menos de área, pero que siempre tenga un sentido lógico. A ver, por ejemplo, yo me moví y todo iba como conexionado, ¿no? Es decir, yo me moví de enfermedades autoinmunes y riesgo cardiovascular, me moví a microbiota y enfermedades metabólicas. Es verdad que el salto fue ahí un poco grande, pero siempre, pero claro, no sé, o sea, no sé si ahora me hubiera... Es que la cosa es que la evaluación de ahora es más restrictiva en esos aspectos. Y yo creo que la Sara Borrell también, no te dicen que te penalizan, pero hay una frase que como que tiene que estar vinculada. No sé si tendrás por ahí el baremo. Sí. Uno de los puntos que dice es coherencia entre las publicaciones seleccionadas y la trayectoria investigadora en la relación con la propuesta. Pero claro, eso es dentro de un montón de puntos entre medias. O sea, claro, pero ahora ya no es tan específico como antes. Ahora ya es como que está ahí ese punto y ya no sabes si puedes penalizarte si te cambias de un tema X a un tema Y o si no lo van a tener en cuenta. A ver, lo lógico sería que no se tuviese en cuenta, porque entiendo que un investigador lo que tiene que es responder a la hora de investigar, ya sea el tema que sea. O sea, a mí me da igual que estés trabajando con animales y que te pases después a humanos, o que humanos y pases a vegetales. Porque al fin de cuentas esto es positivo, lo importante, claro, exactamente, es adaptarte. Enriquecedor también para la carrera investigadora, exacto. ¿no? Claro, porque tú puedes aplicar los conocimientos de un área en otro área distinta y de hecho eso favorece luego a que se consiga investigaciones mucho más potentes y con unos resultados mucho más estructurados y mucho más sólidos, ¿no? Claro, yo todo creo que eso la cosa lleva... es como... Sí, a interdisciplinaridad en muchísimos proyectos que si no tuvieras un investigador con un background dual no podrías llevar a cabo esos proyectos. Exacto. ¿No? O sea, a veces se requiere diferentes perspectivas para llegar a un proyecto. Yo esto no lo veo como una limitación, pero por eso me extraña. O sea, digo, ¿por qué han tenido que cambiar, ¿no? O adaptar un poquito la convocatoria esta vez? Porque eso es definitivamente incrementar las barreras que se nos ponen a los investigadores. No me entra en la cabeza que eso tenga que ser así. De todos modos, en mi Sara Borrell por aquel entonces, yo es que tenía pensado solicitar un proyecto de microbiota en una enfermedad reumatológica. Entonces, uno de los puntos que puse en mi Sara Borrell era eso, ¿no? Es decir, yo me movía a este centro para aprender esa técnica para poder aplicar a un proyecto que yo quería solicitar y que yo tenía en mente, que luego de hecho fue financiable. Entonces, yo creo que las cosas a lo mejor hay que pedirlas con un poco de sentido, hay que hacer como mucha literatura, es decir... Ya, pero por ejemplo, Patri, en el caso de que, como decía Sara al principio, si tú estás en una ciudad grande, como en Madrid, y estás trabajando en un grupo potentísimo en neurodesarrollo y de repente, por cualquier circunstancia personal o llamarla X, tienes que ir a Huelva y en Huelva, por ejemplo, no hay neurodesarrollo y te tienes que ir al tema de, yo qué sé, vete tú vas a ver, de algún tipo de medicación en concreta para una enfermedad en concreta renal, pues ahí hay veces que no se pueden conectar y entonces es complejo si no te contabiliza tu trayectoria como tal hasta entonces. Entonces ya no lo sé cómo va a ser a partir de ahora, porque claro, estamos justo en el momento del punto de inflexión. Entonces todo está cambiando. Hasta ahora no tenían en cuenta esa variabilidad, de hecho, al contrario, yo creo que era favorecedor. Y ahora ya, a partir de ahora, no sé lo que ocurrirá. El año que viene, los siguientes panelistas, a ver qué nos comentan y qué nos pueden decir. Claro, es que exactamente. Y cuando vengan por aquí los políticos a pensar sobre nuestro feedback de la ley de ciencia, qué es lo que pensamos, esto es un punto que tenemos que decir. Exacto. Y comentar que esto es dejar a un investigador en el limbo, porque al final creo que eso no está evaluando cómo de capaz un investigador es para llevar a cabo un proyecto o no, porque al final todo se trata de training y de bueno, evaluar la capacidad del investigador también frente a la productividad científica que haya tenido y si ese investigador ha probado que es capaz, ¿por qué no? Darle una oportunidad para expandir un poco su carrera en otra dirección. Creo que eso no es algo negativo. Pero sí, vamos a ver las próximas mesas redondas, qué es lo que nos comentan en este sentido. Vosotros, ¿cuáles son las principales críticas que recibisteis? Si las queréis compartir, bueno, os concedieron la ayuda, ¿no? Pero críticas
que a lo mejor os pudieran puntualizar en vuestra solicitud, no solo la Sara Borrell, sino bueno, sé que habéis pedido otro tipo de ayudas y esto está muy bien compartirlo también con la comunidad científica. Patrick. Yo que críticas no, en la Sara Borrell no te dan críticas como tal, simplemente te dan como que la has conseguido, no la has conseguido, acto o no acto. Pero no es como por ejemplo en el caso de Miguel Cervera, creo, o Ramón y Caja, que te pueden decir a lo mejor te falta ciertos puntos, o a esto no llega, o el tema debe desarrollarse de esta forma. Hasta entonces yo no he tenido ninguna crítica como tal en el tema de... A mí la única crítica que me hicieron, pero eso, en el Juan de la Cierva, que ahí sí que es verdad que te daban Claro. una evaluación, fue que, aunque me lo concedieron, fue que un punto débil mío era que por aquel entonces no tenía ninguna estancia postdoctoral. Porque de hecho yo me fui luego, estando con el Juan de la Cierva, fue cuando hice mi primer postdoc. Pero vamos, que la gente que vaya de Estados Unidos a España, creo que eso lo tiene más que cubierto. Claro. Pero en lo que es el tema del Carlos III no te hacen esa crítica en Sara Borrell. No te hacen evaluación. Si fuerais, por ejemplo, ahora de nuevo postdoctorales en el extranjero, ¿qué puntos os gustaría aquí recalcar, ¿no? Para que la gente se centre? ¿Es más la productividad científica? Habéis comentado antes que es importante pues, desarrollar liderazgo y demás. ¿Qué es lo que recomendaríais a un investigador que acaba de empezar su postdoc y que tiene intención de volver con una Sara Borrell, por ejemplo? A ver, yo desde mi perspectiva creo, y por lo que he estado mirando de en general en todas las convocatorias de todo, ya sea Ramón Cajal, ya sea Miguel Cervé, ya sea Sara Borrell, Juan de la Cierva, yo creo que en sí no es creo que todas coinciden en que no es el tiempo en el que estés, sino la calidad, porque tú puedes estar a lo mejor 6 meses y yo creo que si sacas un Nature en 6 meses, ya sea Ramón y Cajal, ya sea lo que quieras, te lo dan, porque es que no, la calidad es indiscutible, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo es, aparte del tiempo que siempre piden como los 2 años de requisito, sobre todo es que seas productivo y que tengas muy buenos artículos y que consigas productividad. Este es otro punto y a ver qué opina Patricia. ¿Es calidad o cantidad? En Estados Unidos es calidad. Puedes Sí. tener un paper en Nature y eso ya es maravilloso. Ahora pregunto, ¿no? Porque también por el tema de los criterios de la NECA. ¿Es mejor tener 10 artículos en cuartil 1 o un artículo en Nature? ¿Qué opináis? Bueno, 10 o 20, es decir, calidad o cantidad. A ver qué opináis en este sentido para el tema de solicitar este tipo de reincorporaciones. A ver, hasta el año pasado casi que contaba más la cantidad. Este año, con el cambio de lo de los principios estos que han venido y demás, pues un poco la calidad de los artículos. Entonces ha habido un poco un cambio. Pero Sí. de todos modos es calidad y cantidad, porque... Sí. O sea, no, claro, puestas, pues todo, ¿no? Es como cuando pues nos piden que sepamos 5 idiomas, pues sí, claro. Exactamente. Es decir, a ver, vamos a ser realistas. No, pero es que hay que ser realista y es verdad, es cantidad y calidad. O sea, es decir, no puedes venir solo con un Nature porque es que no te va a valer para nada, de verdad. O sea, es una pena, pero es que va a ser así. Y tampoco puedes venir con 10 Q2, porque tampoco te va a valer nada. De hecho, hasta el año pasado, el Carlos III te exigía tener 10 artículos, hasta 10 artículos. Pues a lo mejor 9, 8, pero tú ibas a competir con otra gente que tenía 10 artículos. Entonces, como sumaba cada uno de distintas formas, no es lo mismo, porque si tú te presentas con uno es que por mucho Nature que tengas, ahí no sumaba los puntos. Y estas contribuciones científicas, ¿son 10 artículos originales de investigación o son también reviews, puntos? Eso ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes era que no había límite de reviews, después pusieron durante 3 o 4 años que había un límite de 3 reviews y ahora en las actuales no dicen nada, ¿no? Dicen simplemente que tienen que ser artículos de calidad y de que estén adaptados a lo que es el proyecto que va a pedir, pero no sé si ponen algo.
Pero claro, ya te están dando a entender que si tienes que tiene que ver con tu temática y todo, el review va a estar por detrás, porque necesitará artículos originales para demostrar que tienes base para los proyectos. Claro. ¿Sabes? ¿Qué ocurre con los investigadores que no pueden publicar sus resultados porque están en fase de patente? ¿Esto lo contempla la convocatoria de alguna manera? Se penaliza, o sea, este tipo de cuestiones me parecen a recalcar un poco del sistema español. O sea, la ciencia de calidad se está penalizando en esa situación porque eso puede pasar, es decir, es un proyecto muy potente y hasta que no esto se libera de manera en patente o lo que sea, no se puede publicar. No sé si esto lo tiene en cuenta alguna de estas convocatorias. A ver, en el Miguel Servet sí, y en el Ramón y Cajal también. Es decir, si hay una patente fuerte se tiene muy en cuenta. Pero en el Sara Borrell... No. Es que el Sara Borrell, como te piden los artículos como tal, no te dice nada de patentes ni, ¿sabes? Es como el artículo. Yo creo que ahí no. Claro. Es que te pide eso, las publicaciones de los últimos 5 años y que sean 10 publicaciones. Que elijas dentro de los últimos 5 años tus 10 mejores publicaciones. Exacto. Y la siguiente cuestión también es, ¿qué ocurre con la posibilidad de dar docencia? Si vosotros os queréis incorporar finalmente en un departamento universitario, la Sara Borrell, bueno, sí. Creo que los créditos no se contemplan, pero ¿os permiten dar docencia? Sí, Sara Borrell creo que permite dar docencia. No sé cuántos créditos, pero me parece que sí, que hay una cláusula que te permite. Sí. Pero eso, hay un límite. Sí, hay un límite. No sé cuánto es, pero creo que sí te da la posibilidad. Y luego el tema del Juan de la Cierva, como está dentro de la universidad, ahí sí te lo especifican mucho mejor y como que tienes más posibilidad, ¿no? Como tal. En el otro lado es como que lo tienes, pero normalmente como estás dentro de un centro de investigación no suele estar asociado a la universidad, por lo cual es más complejo dar clases. Claro. Pero sí, lo tienes, la posibilidad la tienes. Entonces, esto viene también en referencia a mi segunda pregunta, ¿que vosotros impartís docencia o podéis formar parte de proyectos de innovación docente? ¿Podéis tener algún tipo de nexo con algún departamento? Porque luego al final esto se va a traducir en una acreditación de la NECA, ¿no? Sí o no, dado que la docencia es un porcentaje importante, ¿no? Quizá no tanto para conseguir la Servet o la Cajal, pero desde luego a partir de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis sobre esto? Es que, o sea, docencia como tal no he dado. Imparto créditos, ¿no? Imparto clases en másteres online, pero no en másteres, pero no docencia como tal en clases de la universidad. Es que en España es muy complicado que un departamento te acepte y que además te vaya a dar créditos suficientes como para que después puedas competir a nivel de ANECA y conseguir la acreditación. Yo es verdad que tuve suerte y que durante mi FPI conseguí suficientes créditos como para conseguir las 3 acreditaciones que se pueden hasta la fecha, ¿no? Pero ya es verdad que cuando terminé lo que es en el departamento de pediatría de la Universidad de Granada, yo ya no he vuelto a dar más docencia, porque no he tenido esa posibilidad y no ha sido tan fácil de conseguirlo. Es complicado. ¿Y hay alguna manera de romper esa barrera, por ejemplo, dando docencia para la UNED, siendo una universidad a distancia, por ejemplo? ¿O hay alguna manera de continuar, digamos, acumulando esos créditos aunque no estés técnicamente asociado a un departamento en el que des docencia a personas? Eso sí, creo que sí lo que se puede hacer, porque puedes estar, por ejemplo, en las universidades privadas y cosas así, podrías dar clases si te contratan o si tienes lo que es la certificación. Pero ya no, la verdad es que a mí yo ya me pierdo ahí porque no tengo más tiempo para poder ahora buscar entre proyectos, artículos, meterte ya, buscarte una online y dar clase también. Es como... Es que nos exigen tanto que ya es como a veces, ¿dónde queda mi parcela de vida privada? ¿Dónde ya no claro, tengo? No. ¿Qué va? Los que somos científicos, esa parcela hace mucho tiempo. Claro, que por eso digo que ya llega un punto... aceptarlo así hace 10 años y así seguimos, ¿no? Que llega un punto en el que dices, ya, tengo que dejar cosas porque es que si no...
Claro, y bueno, estos son ideas, a lo mejor no sé si forma parte un poco de, y que me gustaría que también si hay gente dentro de los asistentes que quieran comentar algo, que por favor interrumpan, pero quería preguntar, ¿qué hay, por ejemplo, de la posibilidad de acumular créditos de docencia mentorizando trabajos de fin de máster? ¿Es algo que, por ejemplo, me pregunto, ¿vuestro instituto esto os lo facilitaría? Porque al final creo que son unos 3 créditos, no lo sé, hace mucho que no estoy en el sistema español, pero sé que en su momento se otorgaban créditos a los tutores de TFMs y demás. Entonces me pregunto, ¿no?, si esto es algo que los institutos biosanitarios, independientemente de la universidad, lo pueden fomentar de alguna manera. El instituto, que yo sepa, no lo fomenta, ¿no, Patri? Lo No, que lo no, fomenta es no, tu no, grupo es si el estás grupo. asociado con un departamento, pero lo que es Eso es. el instituto no te va a decir, ¿puedes, se oferta una plaza para hacer un TFM? No, que yo sepa, No, no. es el grupo. Sí, Es el grupo donde te encuentres, que eso, que normalmente los grupos sí que están asociados a un departamento de la universidad claro, y por ahí consiguen pues trabajo fin de máster, exacto. trabajos fin de grado que tú puedes tutorizar. Mm, Pero claro, tiene que ser pues específicamente que tu grupo en particular, en tu caso, exacto. Patricia, está asociado a un departamento, que no tiene por qué ser siempre el caso, ¿no? Me imagino que, no sé, puede ser un grupo independiente asociado al hospital al 100% y no tener ningún tipo de conexión con la universidad. En ese caso existen, ¿no? Me imagino, Pues, dentro de... ahí me pillas porque yo la verdad es que en los dos grupos que he Mm, estado, tanto Pedro como Postdoc, están asociados a la universidad. mm. Nuestros jefes han estado asociados a un departamento de la universidad. Claro, porque normalmente los grupos dentro de los centros de investigación tienes que estar, porque por ejemplo, en investigación clínica tienes que estar en contacto con los médicos y los médicos normalmente siempre están dentro de algún departamento universitario. Entonces, al final es como un feedback, estás como retroalimentando. Entonces, normalmente yo creo que todos los grupos, o casi todos, ya no para no pillarme los dedos, están Claro, asociados de alguna forma, con algún miembro del equipo, están asociados al departamento, a algún departamento. Pero no conozco, yo hasta la fecha no conozco a ningún grupo que no esté asociado de alguna forma, que sea algún miembro del equipo que no esté dentro de algún departamento. Eso yo no lo conozco. Siempre hay yo alguien. tampoco, pero por si acaso. Sí. De acuerdo. Y otra cuestión, y bueno, esta cuestión es un poco ¿cuál es el salario de una Sara Borrell? Porque al Ah, final es verdad que las personas que están en la llamada quieren también saber un sí, poco pues en qué rangos, en cuanto a si tienen una familia o no, o sea, sí. comentarnos un poquito esto y si veis algún punto negativo también, por favor, reflejar. Pues eso es genial, ¿eh? La verdad que eso yo creo que es de lo mejor, porque está público, de hecho lo puedes ver y no es nada, si te vas a la convocatoria te pone que son 30.000, 35.000 brutos. Después luego se te queda lógicamente en un torno a unos 2.970, 2.100, dependiendo de en qué año estés, se te queda más o menos eso al mensual. Entonces eso está muy bien porque es positivo, está bien, el sueldo está bien y yo la verdad que en ese aspecto no tengo ninguna queja. Yo no sé, Patrick. Yo un poquillo sí, pero fue porque, no, porque mi año Ah, fue el cambió, último. sí, Es que justo yo cuando a mí me concedieron mi Sara Borrell, exacto, luego cambió y subieron, al año siguiente exacto, sí, subió el salario. Entonces, bueno, fue como, ojo, porque justo por un año no, pero bueno, sí, más o menos se mantiene sí. 300 arriba, 300 abajo. Pero Poco hay a eso que poco. como cada año cambia todo, porque hay que verse bien la convocatoria porque cada año cambia desde el salario hasta los puntos a evaluar o cómo se evalúa. Entonces, Sí, podemos hablar de pero sí, nuestro propio año, pero ya luego, sí. Este año se mantiene como Tomás sí. ha dicho, 30.000, 35.000. Mm, Y con respecto a la financiación para congresos y demás, ¿esto es no, algo que recibís aparte o es algo que vosotros mismos os tenéis que financiar ya con el salario que cada uno recibe, ¿no? Me imagino. sí. Es igual que la FPI y la CPU. El IP, el que Es- por proyecto tiene que pagar, o, bueno, ya tú si quieres, con tu salario de 2.000 euros de salario red, te puedes gastar 1.000 euros en la inscripción y 800 euros en hotel y aviones. Entonces, si ya tú quieres, tú puedes hacerlo y ya te quedas con 100 euros para comer ese mes. Pero no hay un extra que te diga, no, no, eso tiene que ser cosa del IP, que tenga alguna bolsa de viaje y de congresos y que pueda usarla.
De acuerdo. Y bueno, ya nos quedan 4 minutos, el tiempo pasa volando. ¿Hay algo que queráis, algún consejo como para cerrar un poquito la sesión que queráis darnos, Tomás y Patricia? Sí, una cosilla que no hemos hablado, Tomás, es lo de la expresión de interés. Ah, sí, a Eso es tener muy muy en importante. cuenta. Sí, Contarnos. sí, claro. Es decir, tú no puedes llegar Mm, a tu instituto y decir, yo voy a echar el Sara Borrell. No, antes de que se solicite la Sara Borrell, se abre por cada instituto mm, una expresión de interés a la que tú tienes que aplicar. mm, Y entonces el propio instituto de investigación barema y elige a los 10 mejores. exacto. A lo mejor tú te has quedado el 11 y entonces ese año no puedes echarlo. Mm, Pero no puedes echarlo por eso, porque tu instituto no te lo permite porque no has llegado al baremo mínimo que exacto. solicitan. Eso también es importante decirlo, que creo que no lo hemos dicho y creo que es muy Sí. interesante. Es decir, hay una expresión de interés por cada Antes, instituto de de hecho es investigación. antes, hay que, Sí, eso sí. cada investigador tendría que contactar con su instituto para saber qué fechas son la expresión de interés. Porque además de esos 10, no todos los 10 van a poder optar y que consigan la Sara Borrell. Solo 5, hasta un máximo de 5 pueden ir dentro de un mismo instituto concedido. ¿Cuál es el criterio de evaluación de la expresión de interés? Lo ¿Es este un mismo, criterio transparente? Es decir, es la misma, la sí, solicitud tal cual, ¿no? Es lo que sí, ellos... exacto, es lo mismo. Se evalúan los mismos baremos y los mismos criterios. ¿Y también con un periodo de subsanación como una convocatoria normal o es un proceso que la universidad al final elige un poco a los candidatos? Digamos, esto es un ejemplo que me gustaría hacer y por favor contestar como queráis, pero si hay, digamos, 5 candidatos de la universidad, ¿vale? Que quieren solicitar esta ayuda, hay 5 candidatos que están en el extranjero con muy poca conexión con la universidad, pero tienen un currículum muy fuerte en investigación. ¿Hay un proceso transparente real en Mm, este sentido? ¿Se van a mm, priorizar a los candidatos de la institución? mm. No. Se barema según Exacto, igual. el currículum de cada persona. No hay nada, porque de hecho yo, por ejemplo, cuando me moví de Córdoba a Málaga, yo no tenía ningún nexo con Claro. Málaga y yo entré perfectamente en la expresión de Y yo interés y igual, a mí no me sí. conocían para nada. Yo igual también. Además, de hecho, yo creo que es que lo bueno que tiene es que si estás fuera y tienes hasta más méritos, te vas a poner por delante de los que Sí. estén en el mismo instituto. Eso es un poco lo que la gente espera, pero es cierto que, bueno, todos conocemos el sistema universitario español en el cual, pues a veces, en cuanto a las plazas, no Es hablo que de esto es en los centros institutos Es que esto no es biosanitarios. claro, Pero es que esto estos no es son universidad, son institutos los institutos de investigación. Exactamente. Y aquí, claro, y aquí Sí, es transparencia total. Aquí es transparencia total. Es decir, aquí está tú muy tienes bien. tu expresión de interés con cómo te van a baremar y tus puntos. Y es Exacto. totalmente transparente. Y luego sale la lista con los puntos de cada Sí. persona. Y además tú sabes los puntos que tienes porque es bastante objetivo. Entonces tú luego puedes ir y hay hasta tiempo de delegación y puedes decir, oye, no, es que yo tengo estos puntos. Mm, O sea, nada, es que la universidad no tiene nada que ver con los claro. institutos de investigación. De hecho, por ejemplo, para el Ramón y Cajal y para el Juan de la Cierva no se echa expresión de interés. Es solamente para lo de para El tema biosanitario, sí. eso, para Sara Borrell y Miguel Servet. Mm. De Para eso sí acuerdo. se hace expresión de interés. Y esta expresión de interés, me comentáis, te evalúan el currículum del candidato, pero también estamos en las mismas, o sea, otro 50% es tu director y el proyecto, ¿no? En eso. En el caso de Sara Borrell, sí, o sea, igual, el mismo baremo, lo Igual, mismo que hacen es lo que mismo. utilizan. Claro, porque de hecho el Instituto Biosanitario lo que quiere es que se concedan, por lo cual tiene que coger a los mejores, no a los favoritos, sino a los mejores. Porque ellos quieren que esas plazas, esas 5 plazas estén cubiertas, porque da mucho más prestigio Da y dinero dinero al a la instituto. institución. Claro, ellos Claro. van a llevar un porcentaje que va para la institución, ¿no? Muy bien. Pues ya tenemos la hora, ya llevamos 1 hora de sesión. Seguiríamos hablando por muchas horas, lo sé, porque este es un tópico interesantísimo, pero bueno, para no demorar mucho más la sesión, si queréis cerrar la sesión con algún comentario o algo que os haya quedado en el tintero. Y si no, pues nada más agradeceros. Ecusa está muy agradecida de que hayáis querido formar parte de este panel. Es desde luego muy útil y va a ser un recurso que, como digo, está grabado para la comunidad científica aquí en Estados Unidos. De nuevo deciros que os admiramos a los investigadores españoles. Sabemos
todas las dificultades por las que pasáis y bueno, que si alguna vez venís a Estados Unidos, bien sea de estancias o de visita, que por favor nos lo comuniquéis a la comunidad de CUSA porque estaríamos encantados de, por supuesto, acogeros. Muchísimas gracias. Pues yo solo decir eso, que muchísimas gracias y que muchísimo ánimo a todos los investigadores en general, ya sean de España, ya sea de lo que sea, porque yo creo que hay que romper las barreras, sobre todo de la nacionalidad como tal. No, eso no debería estar, pues si tú te quedas a otro país también tienes que estar, que tienes que haberte visto favorecido y protegido. Entonces, muchísimo ánimo y veréis como al final, con tesón y consistencia, al final se consigue todo. Eso es, de eso creo que no nos falta. Eso Capacidad no de nos falta. sacrificio. Eso sí, ya no sé de lo otro, pero de sacrificio no creo que no nos falta. Pues muchísimas gracias y mucha suerte con vuestra carrera investigadora y esperamos estar en contacto con vosotros. Y gracias también a los asistentes por haber venido el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y suerte a todos. Hasta Gracias. luego. Chao.